práctica de hoy es: levanté los ojos. Voy a estar en Nueva Traducción Viviente, en el capítulo 10 de Daniel. Y dice ahí, a partir del versículo 1. En el tercer año del reinado de Ciro de Persia, dice uno, ¿cómo así? Darío el Medo, ¿qué? No, pues ya no estaba, ya no duró ni un año casi Darío. Llegó que estaba tercer año del reinado de Ciro de Persia. Daniel, o sea que Daniel ya habían también llamado Belsasar, ya había pasado por Nabucodonosor, ya había pasado por Darío el Medo y ahora estaba con el tercer rey, Ciro de Persia. ¿Se acuerda que yo les dije en capítulo 1 cuando vimos a Daniel, no se les olvide esto? Porque él dijo, Daniel estuvo desde Nabucodonosor hasta Ciro, incluyéndolo a este. Tres grandes de tres distintos, uno Ciro de Persia, Darío el Medo, Nabucodonosor el Babilonio, de regiones distintas, de reinados distintos, y Daniel siempre fue la mano derecha de todos ellos. Dice que en el tercer año de Ciro de Persia, 3 años ya, después de Darío, que fue el primo, Daniel, que lo llamaron Nabucodonosor, allá le dieron la orden de que lo llamaran Belsasar, tuvo otra visión. Comprendió que la visión tenía que ver con sucesos que ciertamente ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y de grandes privaciones. Y aquí le empieza a detallar ya lo que iba a pasar con Antioquio IV o Epifanes y lo que iba a ser ese Epifanes, el prototipo de lo que les falta también por suceder, que es la última semana en la que viene también el anticristo, esa semana de 7 años, lo que llamamos allá la gran tribulación, le falta a ese pueblo. Entonces le dio esa visión a él. Y dice el verso 2, cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. Él había hecho ayuno y eso durante 3 semanas enteras completas de 21 días, sin comer ni nada, ni nada. Ya ahorita vemos el detalle. Pero antes de entrar ahí a explicarlo, vamos a ver ahí el primer versículo que dice, en el tercer año del reinado de Ciro de Persia. Miren lo siguiente, porque aquí va a haber algo que conmueve el alma, pero a partirla. Si ya estaban en el tercer año de Ciro de Persia, ya se habían cumplido los 70 años. 3 años, mire, tercer año. Pues, ¿qué pasó si los 70 años? Póngale atención. Póngale atención porque esto no era lo que quería Ciro. Ya llevaba 3 años reinando, pero escuche, mire lo que dice la Biblia, se explica a sí misma. ¿Listo? Muy bien. Dice allí la palabra del Señor. Mire al lado derecho. Yo saqué, no necesita buscarlo, en Esdras capítulo 1 y los primeros versículos, desde el primero. Esdras, el capítulo de Esdras, acuerde que son de estas contemporáneos. Dice Esdras capítulo 1. Dice, en el primer año de Ciro, está hablando de este mismo Ciro. Solo que Daniel del lado izquierdo dice el tercero. Daniel habla, Esdras habla del primero. Dice que apenas en el primer año Ciro, el rey de Persia, año 538, entre paréntesis, el Señor cumplió, o sea, Dios cumplió la profecía que le había dado por medio de Jeremías. ¿Se acuerdan que en Jeremías le había dicho qué? Que 70 años van a estar en el exilio. Entonces el Señor dijo, no, apenas Ciro entró, en el primer año se cumplieron los 70 años. Yo cumplí mi promesa, dijo Dios. Mire, en ese primer año del rey de Persia, yo cumplí, mire, el Señor cumplió la profecía que le había dado por Jeremías. ¿Se acuerda Jeremías 25, no? Versículos ahí del 5 al 12. Dice que 70 años estará en el exilio, se habían cumplido. Movió el corazón de Ciro, ¿de quién? Del rey persa. Mire, lo movió, dice que Dios le movió el corazón en el primer año de reinado, a poner por escrito. Le dio una orden a Ciro directamente Dios, el siguiente edicto, es decir, un decreto, y le dijo, envíeselo a todo su reino. Acuérdense que los que mandaban eran los medopersas, Ciro. Entonces, Ciro, rey de Persia, decretó lo siguiente. Escuchen lo que decretó. Él, Ciro, el rey de Persia, el Señor Dios del cielo, mire el respeto.
Siendo el persa, ¿no? El Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Correcto. En esa época me encargó construir un templo en Jerusalén, que está en Judá. Dijo, hay que reconstruir ese templo. Uy, desde Ciro. Por eso cuando llegó Nehemías allá con Artajerjes, no se le hizo raro. Dijo, no, si es que esto estaba decretado. Me encargó construir un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera, escuche, decretó, cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Mire, el que quiera, el que pertenezca al pueblo de los judíos de Israel puede ir a Jerusalén. Esto fue un decreto en el primer año de reina de él. Verso 4, en el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, o sea, para que regresaran de ese exilio, tal cual lo había prometido el Señor, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios de Jerusalén. Luego Dios movió el corazón de los sacerdotes. ¿Quiénes? Ahí dice, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá. O sea que ellos salieron sabiendo a qué tribu pertenecían, porque dicen que en ese exilio perdieron y no supieron ya después cuando salieron de qué tribu eran. No, ahí dice, y de los jefes de las tribus de Judá, o sea que de las 12 tribus había un jefe, y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Esto lo decretó el rey de Persia. Y les dijo, vayan a eso a reconstruir el templo de Dios. Pero ¿por qué en el lado izquierdo dice Daniel que en el tercer año de este mismo rey, Daniel estaba ahí? ¿Y por qué Daniel estaba ahí? Pues porque era la mano derecha del rey. Él dijo, no, mi ministerio está aquí, pero él estaba triste porque habían pasado 3 años de este decreto y mucha gente no se había devuelto a Jerusalén. Prefirió quedarse en Babilonia, habiendo ya dado un decreto que los que quisieran podían ir a reconstruir el templo. Entonces dijeron, no, para reconstruir el templo no. Si me hubiera dicho que me daban plata para reconstruir mi casa, sí. Pero para reconstruir el templo, no, prefiero quedarme aquí. Mejor aquí que ya sé, ya para qué vuelvo allá después de 70 años. Aquí ya más o menos ya la tengo clara. Hágame el favor. Prefirieron eso. Y eso a Daniel le partió el corazón. Que habiendo dado este decreto, la gente, su pueblo, no se moviera. Prefirió quedarse, todo porque le había dicho, vaya a reconstruir el templo. Y Dios sí cumplió su palabra. A los 70 años lo hizo, pero mucha gente se quedó quedar cautiva, presa, prefirió eso, que era reconstruir el templo. Entonces, cuando Ciro hizo esto aquí a su derecha, que es lo que estoy explicando. Si ve el primer versículo, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, año 538, el Señor cumplió la profecía que le había dado por medio de Jeremías, 70 años. Y ya se daba. Entonces usted entiende ahora el famoso versículo 11 de Jeremías 29. Se los voy a leer 10 y 11. Ahí está al final con negro a su derecha. Dice asterisquito. Jeremías capítulo 29, versículos 10 y 11. Va a entender a usted ahora sí perfectamente el versículo 11 sobre todo. Dice el 10. Esto dice el Señor, hablándole a su pueblo desde Jeremías. Ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Se lo cumplió. Pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y lo llevaré de regreso a casa. Lo cumplió con el edicto que dio Ciro. Y ahí sale el famoso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. A partir de ahí en adelante. Dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza a ese pueblo que acababa de cumplir los 70 años. Y aquí usted ahora ya lo entiende perfecto después de todas estas enseñanzas que nos ha dado Dios. Dice, uy, ese es un versiculazo. Y muy apropiado para el pueblo de Israel. Porque yo no tengo pensamientos de maldad, sino de bienestar, dice en Reina Valera. Para mi pueblo, en este caso era para Israel. ¿Usted cree que para usted su iglesia no los tendrá?
Lo que pasa es que para esto tenía planes. En el de usted y yo ya no son planes ni pensamientos, son hechos que cumplió Jesús hace 2000 años. Para ellos sí, porque el Señor Jesús no había venido, ni había hecho la obra redentora, ni había muerto en la cruz. Para ellos era un futuro y era un plan. Para usted y para mí ya no. Son bendiciones ya cumplidas en la cruz. Ya el Señor Jesucristo pagó con su sangre para que eso se cumpliera. Usted solo tiene que abrir las bendiciones de Dios y tomarlas con la mano de la fe, así como ayer, con la mano de la fe y con el nombre. Esto es vida para doña Briseida, y vida le da el Señor. Usted la toma en autoridad, no es, ay, Señor, ya, ay, Dios mío, no, usted toma lo que el Señor le da. Eso. Para ellos eran planes y pensamientos, bueno, para usted ya no. Para usted son realidades, bendiciones que ya están hechas. Aquí no había pasado, aquí faltaban más de casi 550 años para que el Señor muriera en la cruz y a través de su resurrección y ascensión a la diestra del Padre pudieran tener esto que les había dicho, planes. Para nosotros ya son realidades, las bendiciones ya están ahí. Y entonces era importante el lado derecho para que usted entendiera el izquierdo. Porque entonces dice Daniel, él estaba triste y por eso ayunó, por eso fue que ayunó 3 semanas. Ya les habían dado hace 3 años la libertad para regresar a reconstruir el templo y todo. O sea, ya se cumplió los 70 años, vaya a ver, y la gente no se devolvía. Muy poquito lo habían hecho. Entonces Daniel ayuna durante 3 semanas, pero ¿qué pasa, Dios mío? Porque la gente no tenía una mezcla de cosas y fuera de eso estas visiones y todo. Entonces ahora ya entiende usted aquí en adelante. Dice, versos, cuando recibí esta visión de lo que habría de venir en el futuro, Daniel había estado de luto durante 3 semanas enteras, 21 días. Ahora, eso era para Daniel hasta que recibiera la respuesta. Muchos sacan de aquí, ay, hay que hacer ayunos de 21 días. A ver, que no es el Antiguo Testamento. Usted hace ayuno hasta que Dios le responda. Si Dios le responde al tercer día, como para qué sigue ayunando, a ver si ya le respondió. Es más, eso es ofender a Dios. Si ya le cumplió, ya deje de hacer ayuno. Ese personal que tiene, más bien dedíquese a alabar, a adorar al Señor, a proclamar su nombre. Verso 3, dice, en todo ese tiempo, pues está hablando del ayuno, no comí nada pesado. No probé carne ni vino, eso no es nada pesado, ni me puse lociones perfumadas hasta que pasaron esas 3 semanas. Y dice, el 23 de abril, lo que pasa es que Reina Valera dice, en el día 23 del mes de Nisan, eso dice Reina Valera, ¿qué significa? El 23 de abril, para no hacer tantas vueltas. Mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, ahí dice el otro nombre, ¿qué significa? Ese nombre es allá en persa, este es en qué, perdón, en arameo, este es en el nombre que entendemos, el Tigris. Levanté los ojos y de aquí salió el título de la prédica. ¿Qué hizo Daniel después del ayuno y todo eso? Fue al gran río y levantó los ojos. O sea, él dijo despejado, yo quiero mirar al Rey de los cielos, quiero mirar para arriba, no quiero que haya un techo que me pare. Salió a la ribera y dijo al cielo, allá arriba, bien arriba, hasta que llegue al trono de Dios. Y vio a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura, no del cuello, de la cintura. O sea, como si fuera el cinturón. ¿Quién cree que sea ese hombre vestido con ropas de lino? O sea, lino es blanco, puro, inmaculado, y con un cinto de oro alrededor de la cintura. Jesucristo, dice que él lo vio, miró a lo alto y lo vio. Oh, estoy muy pasado. Uy, Dios mío, ya me dice. Y dice aquí, verso 6, su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa. Su aspecto tenía parecido a una piedra preciosa el cuerpo. Su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Si usted se lo imagina así como que se asusta, no. Es ese fuego del espíritu. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. El Señor Jesús. ¿Sabe dónde dice esto mismo? Su cara destellaba como un rayo de fuego,
ardían como antorchas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce. Si usted va y busca, recuerda cuando vimos capítulo 1 de Apocalipsis, versos 12 en adelante, dice exactamente igual. Sus ojos ardían como fuego y su cuerpo destellaba, sus brazos y pies como el bronce. Allá lo dice igualitico. Y quien habló fue Jesús, porque le dijo a Juan, bueno, escriba ahí, mijo, a Juan, en el Nuevo Testamento, en el último libro, Apocalipsis, capítulo 1, dice esto mismo, que está aquí en el 6, corroborando que quien está hablando es el Señor Jesús, porque muchos tuercen la palabra y dicen aquí que era el diablo. Dice uno, no, esto sí no me crean tan aguacate, en serio. Si allá Apocalipsis capítulo 1, versos 12 en adelante, lo corrobora, porque el mismo Señor dice estas mismas palabras. Entonces dice aquí Daniel, verso 7, soy yo, Daniel, vi esta visión. A uno le parecería redundante. Visiones de ver, sí, buenas, Daniel, qué redundante. Vi esta visión, cuidado, porque él no está viendo con los ojos, con los que usted y yo vemos, con estos, no, no, no. Él vio eso, estaba al cielo y mire a quién vio, al Señor Jesús. Ve más allá de la visión, mejor dicho, de la visión de estos ojos. Por eso no es una redundancia. O sea, él ve mucho más allá de nuestras narices. Dios está allá arriba. Vi esta visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada. Pues claro, ellos sí veían lo que veían con sus ojos. Pero de pronto tuvieron mucho miedo y corrieron a esconderse. Quién sabe si también. ¡Ay, carajo! De modo que quedé allí solo para contemplar tan sorprendente visión. No quedó solo en la presencia del Señor. ¡Oh! ¿Qué pasado, Dios? Y dice aquí el quebrantamiento, miren lo que a uno le produce cuando recibe la unción del Señor. Uno siente, ¿verdad? Lo que dice aquí Daniel. Las fuerzas me abandonaron, mi rostro se volvió mortalmente pálido y me sentí muy débil. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando uno, por ejemplo, termina de predicar en la unción del Señor, uno queda así, queda como sin fuerzas, como así pálido, se siente uno todo débil. Verso 9. Entonces oí que el hombre, quien Jesús, hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé. Qué quebrantamiento, ahí quedó en el piso y quedé tendido. ¡Oh! Pasado. O sea que es bíblico que cuando uno está en la presencia del Señor, cae al puestra rostro al suelo. Sí, Señor, claro que es válido, aquí está dicho. Cuando usted está en esa unción del Señor, mire, se quebranta tanto que hasta se cae al suelo. Me desmayé y quedé tendido con el rostro contra el suelo. Qué unción, qué machera. Dios santo, todo por levantar los ojos al Señor y verlo y estar en su presencia. Qué rico. Mañana vamos a seguir con el otro pedazo, o sea, la explicación de la visión. Pero esto le pasa a los hijos de Dios, estar en su presencia. Aquí Dios ya le habló de otra forma, ya no le envió un ángel al arcángel. Jesús mismo dijo, venga, mi hijo, yo lo voy a atender. Oh, y cuando uno está en la presencia del Señor, le pasa eso. Se quebranta, se siente débil, siente, muchos va uno a tierra, muchos vamos a tierra, y Señor, qué quebrantamiento. Para decirnos que todo esto es normal, que no te asustes, eso no son obras del diablo, son obras del Señor. Usted siente eso que sintió él, que dijo ahí Daniel, de modo que quedé allí solo para contemplar. Usted está en la presencia de Dios para contemplarlo. Y aquellos que logramos contemplar su presencia de Dios en nuestras vidas, le decimos, sí, Señor, nosotros contemplamos tu presencia con un fuerte amén. Amén. Amén.